Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste, ella entró en mi vida, no te mintieron. Llegó a la casa justo en el momento de tu despedida, no la esperaba. Si preguntara abrió la puerta y entró en mi alma. Se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia, y hoy me acompaña. Si te dijeron que está conmigo a cada instante, a todas horas, no te mintieron. Pues como sombra me persigue, no me deja a solas, te conocía. Sabía todo, fuiste tú quien le contaste. Y al verme solo, no dudó en aprovecharse. Vino a buscarme y se sienta en la mesa y me acompaña en el café y contempla en silencio tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti, si te dejé de pensar, y me sigue, me lleva hasta el cuarto y me dice que tengo que olvidar. Y se sienta en la cama y siento su respiración que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Luego la veo sonreír, siento que burla de mí y se acerca y me dice al oído que me olvide de ti. Y hoy que te encuentro y me confiesas que me quieres y aún me extrañas, y me preguntas quién es esa que te acompaña, tú la conoces, ella es la soledad. Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Si menor. Y utilizaremos aquí en los bajos los tonos de Si menor, Fa sostenido séptima, también Si séptima, Mi menor, La mayor, Re mayor y Sol mayor. Siempre con el acompañamiento de cumbia que usaremos en este caso haciendo bajo fundamental, acorde y otro acorde más. Vamos a ver entonces lo que sería el acompañamiento de esta canción, teniendo en cuenta algunos puntos para ir acompañando esta canción y también otras cumbias, porque los elementos que se desarrollan son los mismos o similares. Vamos a empezar entonces haciendo aquí primero esto. Marcaremos el acorde de Si menor haciendo Si, Re y Fa sostenido, poniendo primero el pulgar, luego el resto de las notas y luego tocando las tres notas al mismo tiempo. También puedo sostener el dedo pulgar y sin soltar toco las otras dos notas, el Re y el Fa sostenido, ¿sí? Esto es una forma básica de acompañamiento, ¿sí? Que puede tener variantes, como esta, o esta también, y otras más, pero en este caso solamente haremos eso. Luego haremos estas tres notas, Fa sostenido, Re, Si, el Si agudo pasando rápidamente por Re y Fa sostenido, y luego tocando las tres juntas. Luego haremos el Si aquí en la parte más aguda, sumaremos Re sostenido y Fa sostenido a esto que será un Si mayor, ¿sí? En el contexto de Si séptima. Luego haremos esas tres notas como arpegio para dirigirnos a La y luego agregar Re sostenido y Fa sostenido. Luego vendrá esta contestación Si, Sol, repito Sol, Fa sostenido, Sol, el Fa sostenido adornadito ahí por la nota Sol y la nota Mi.
Luego haremos en esta parte un arpegio de La mayor, tocando 2 veces Mi, Do sostenido, La, Mi. Este Re que será como si fuese su cuarta suspendida, para luego resolver al Do sostenido. Y lo repetiremos. ¿Sí? A la última nota, al Do sostenido, pueden ponerle un adorno, ¿sí? Así que esto, pero en forma de arpegio. Y acá haremos esto. Re mayor, Re, y pulsaremos Fa sostenido y La para completar el acorde. Y luego el arpegio. Vamos a ver entonces hasta aquí todo lo que hemos tocado con la mano derecha. Luego aquí haremos Re octavado 3 veces, el Re solito, Re sostenido, y haremos un Mi menor pulsando primero el Mi y luego poniendo el Sol y el Si, de esta manera. Luego haremos Si, Sol, Fa sostenido, Mi, Sol pasando por el Fa sostenido, repito Sol, Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, y haremos el acorde de Fa sostenido mayor con el La sostenido y el Do sostenido. Luego lo haremos así, o sea, Fa sostenido, La sostenido y Fa sostenido aquí en el agudo. Y luego vamos a contestar con Fa sostenido 2 veces, Fa sostenido aquí en el agudo con Re, con el pulgar el Fa sostenido, nuevamente este acorde, Mi con Do sostenido, lo repetiremos, Re con Si para cerrar entonces esta partecita, y vamos desde un poquito más atrás para ver cómo llegamos hasta aquí. Bien, luego de acá vamos a hacer La, Re y Fa, ¿sí? Que esto sería en realidad un Si menor que tiene su séptima aquí en el bajo. Viene de este acorde, pero no tiene el Si, sino que el Si va a estar en el bajo, ¿sí? Luego Fa sostenido, Re, La, y repetimos este acorde. Vamos a hacer ahora el Sol mayor, Sol, y agrego el Si y el Re, Re, Si, La, y nuevamente acompaño en Sol mayor, acompaño en Fa sostenido mayor, con Fa sostenido, La sostenido y Do sostenido, y cerramos la primera vez haciendo Si, Mi, Sol, Si con Sol, Sol con Mi, Si con Sol, y La sostenido con Fa sostenido. Bien, vamos desde un poquito más atrás, ¿sí? Desde aquí. ¿Sí? Y aquí vamos a repetir nuevamente la primera parte. Pero vamos a tener en cuenta una cosa. Acá, por ejemplo, en esta partecita, hay momentos en los que también aparece esta variante. O sea, lo que va pasando siempre son variantes, pero dentro de las notas del acorde. Si quieren hacer otra cosita con otra inversión de este mismo acorde, no hay ningún problema, está permitido, ¿sí? Por eso, capaz que lo van a escuchar así, de esta manera el acorde, pero también de esta manera, ¿sí? Se puede empezar desde el agudo y luego colocar las notas del acorde en la zona de los graves, ¿sí? Lo mismo acá el arpegio. Es esto, pero también puede ser esto, ¿sí? Y ahí hay mucha libertad. Volvamos un poquito entonces de nuevo sobre La.
lo vamos a repetir. Está todo tal cual como lo veníamos haciendo. Pero la segunda vez, el cierre que estábamos hoy haciendo aquí sobre Fa sostenido mayor, lo que haremos es tocar estas tres notas y la octava, ¿sí? O sea, Fa sostenido con Fa sostenido, ¿sí? Si lo tomo de un poquito más atrás, y ahí ya nos vamos a otra parte, que sería la parte B. Pero vamos otra vez sobre la parte A, en este caso ahora revisando los tonos aquí en el bajo. Primero, Si menor, Si séptima, o Si mayor también si lo prefieren. Mi menor, la séptima o la mayor, Re mayor, Mi menor, Fa sostenido mayor o séptima, como lo prefieran, Si menor. Acá podemos seguir en Si menor o marcar también la nota La en el bajo. Sol mayor. Fa sostenido séptima o mayor. Y para el primer cierre, Mi menor y Fa sostenido mayor. O séptima, como lo marqué recién. Repetimos la primera parte nuevamente. Y ahí la segunda vez haremos entonces ese cierre que acabamos de explicar anteriormente. Luego, ahora vendrá una parte donde pondremos el registro de bandoneón, el que tiene un puntito al medio y un puntito abajo, y vamos a ir haciendo Mi menor con Mi, Sol y Si, el arpegio, ¿sí? Sobre esas tres notas, vamos a repetir este acorde, y después vamos a hacer aquí La dos veces, el La agudo con el Do sostenido dos veces, el La y el La agudo con el Do sostenido. Será esa la contestación. Luego en Re mayor, Re, Fa sostenido y La. Luego Re, La, Re. Y nuevamente el acorde acá abajo. Sol mayor, aquí nuevamente Sol, Si, Re, ¿sí? Siempre con esto que decíamos hoy de apoyar primero el pulgar y luego el resto de las notas, no cayendo con todo el acorde junto, sino así, desparejo, arrastrado, como quieran pensarlo, pero es habitualmente así como se lo toca en la cumbia. Luego Re, Si, Re, y repito este acorde de Sol mayor. Cambio el registro al celeste y me quedaré en este registro hasta el final de la canción, que es el registro que tiene dos puntitos al medio. Ahora haremos Fa sostenido y agregaremos el Si y el Re para formar entonces el acorde de Si menor. Re, Do sostenido, Re, Do sostenido, Si, y vamos a hacer el Si menor acá, en esta inversión. Si, Re y Fa sostenido. Bien, vamos a ir entonces hasta acá, más o menos, para repasar un poquito desde atrás, ¿sí? Para ver cómo va quedando esta parte B. Cambio de registro. Y acá vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos antes. El La
con su séptima aquí en el pulgar, o sea, la, re y fa sostenido, re, fa sostenido, y repito el acorde. Voy a hacer el arpegio ahora en forma ascendente, y ahora paso a sol mayor. Hacemos el arpegio en forma descendente, re, si, voy a tocar la, y acá hacemos nuevamente sol mayor, y ahora fa sostenido mayor en este caso, y el arpegio en forma ascendente, fa sostenido, la, do sostenido y su octava, ¿sí? Volvemos a enlazar la parte B haciendo por separado la octava de fa sostenido y la octava de fa, ¿sí? De esta manera, para caer a mi menor, ¿sí? Repitiendo la parte B en esta zona con el celeste. Luego todo lo otro seguirá en las posiciones que ya vimos. En esa parte que pasamos recién van a escuchar unas variantes en el en vivo de un poco de ruido que está el acordeón solo con la voz. Eso está genial. Luego acá la segunda vez cerraremos no yendo directamente al fa sostenido, sino haciendo primero mi menor. Y ahora haremos la octava de mi, de el fa y del fa sostenido. Vamos a pasar esta parte, pero primero un poquito aquí con los bajos. Entonces, la parte B empezaremos con mi menor, la séptima, también puedo usar la mayor, re mayor, sol mayor, si menor, este es el si menor pero con el bajo en la, sol mayor, fa sostenido, mayor o séptima, y repito de nuevo la misma secuencia, ¿sí? Lo único que cambia es el final, o sea, mi menor, la, re, sol, si, si con el bajo en la, sol, mi menor y fa sostenido, como decíamos hoy, mayor o séptima, ¿sí? Luego de acá vamos a conectar una última partecita donde haremos eso, o sea, fa sostenido en las octavas, fa en octavas, y empezamos a acompañar en mi menor, ¿sí? Haciendo mi, agrego sol y si, sol, fa sostenido, mi, esta frase que ya la vimos, sol, dos veces, fa sostenido, sol, pasamos a fa sostenido mayor, la variante más abierta, ¿sí? Con el fa sostenido aquí, en reemplazo del do sostenido, la contestación, dos veces fa sostenido, el acorde fa sostenido re, fa sostenido re, mi con do sostenido y re con si. Nuevamente este acompañamiento con el si menor y el bajo acá de su séptima, el la, sol mayor, ¿sí? Tal cual como lo hicimos antes, pero acá al final haremos mi menor y en octavas mi, fa, fa sostenido, sol, fa sostenido, sol y fa sostenido, ¿sí?
Bien, vamos desde un poquito más atrás, ¿sí? Para repasar toda esta mano derecha. Y ahora para cerrar, ¿sí? La última partecita, vamos a hacer Si menor, o sea, Si, el acorde de Re con Fa sostenido, Si, Si bemol, La con Do sostenido, La con Do sostenido, repito La, y otra vez este acorde. Por último, de la misma forma, abierto, Sol, Si con Sol, Sol, Si con Sol, y ahora tomaremos 3 veces Fa sostenido, y por último, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, y 2 veces este acorde de Si, Fa sostenido y Re. Este final entonces me quedará así. ¿Sí? Bien, acá en los bajos veremos que esto se acompañará con Mi menor, Fa sostenido, Si, el Si con el bajo en La nuevamente, Sol, Sol mayor, Mi menor y Fa sostenido, ¿sí? Mayor o séptima como siempre. Ahora vamos a hacer Si menor, La mayor, Sol mayor y Fa sostenido. Yo acá lo que hacía es también la escala, o sea, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido y Si. A 2 manos. Y el ritmo lo cambié un poquito hacia un 3-3-2, 1-2-3-1-2-3-1-2, 1-2-3-1-2-3-1-2. Acá en el Sol lo pueden seguir o si no, frenarse ahí y hacer la escalita, ¿sí? En esta posición o en esta, como ustedes lo prefieran, son las mismas notas. Y así entonces hemos llegado al final de este video tutorial. Como siempre les pedimos que nos dejen abajo un comentario, dándonos su opinión, su apoyo también lo pueden dar suscribiéndose, dejando un like. Y también pueden contactarse a los medios de comunicación que están aquí debajo para tener clases, seguir incursionando sobre la cumbia, comprar partituras, también para, bueno, sugerirnos algún próximo video que quieren que saquemos, el acompañamiento, como en este caso que vimos esta hermosa cumbia interpretada por Mario Pereira y el maestro Oscar Basilac. Así que bueno, nos veremos pronto en un siguiente video tutorial. Espero que sigan incursionando sobre la cumbia, sus acompañamientos y sigan aprendiendo mucho más día a día. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.